¿Sabes ese momento en que descubres que alguien tiene un talento absurdo y piensas cómo es que nadie sabía esto? Pues bien, prepara el corazón porque esta historia te dejará con la boca abierta. Un chico de 18 años, hijo de una empleada de limpieza, que nunca había salido de Brasil, que vivía en un apartamento de 2 habitaciones. Entra en una sala de reuniones con ejecutivos millonarios e inversionistas internacionales y salva un negocio de 50 millones de reales. ¿Cómo? Hablando perfectamente en 8 idiomas que nadie sabía que dominaba. Pero lo más insano de esta historia no es solo lo que hizo en esa sala, es cómo aprendió todo eso escondido, durante años, en un lugar que jamás imaginarías. Deja aquí en los comentarios, ¿podrías estudiar escondido durante años sin ninguna garantía de que funcionaría? Y aprovecha para dejar ese like y suscribirte al canal porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará completamente la forma como ves la oportunidad y el esfuerzo. Miguel siempre supo que su vida sería diferente a la de los otros niños del barrio. Mientras los amigos volvían de la escuela y encontraban a los padres en casa, él llegaba a un apartamento silencioso, con una nota pegada en la nevera: mi hijo, calenté la comida. Mamá vuelve por la mañana. Te amo. Doña Rosa trabajaba de las 8 de la noche a las 5 de la mañana en un edificio corporativo en el centro de la ciudad, donde la superación era apenas un concepto distante para quien vestía uniforme de empleada de limpieza. Ella fregaba pisos de mármol italiano mientras soñaba que su hijo pudiera, un día, pisar aquellos pasillos de traje y corbata. La determinación de aquella mujer era silenciosa, pero poderosa, del tipo que no necesita palabras, solo acciones diarias que construyen futuros improbables. Era esa fuerza invisible que mantenía todo funcionando, incluso cuando parecía imposible. Doña Rosa no era apenas una madre, era un ejemplo vivo de persistencia incansable. Despertaba a Miguel a las 6 de la mañana, preparaba el café con lo que había en la despensa, verificaba si había hecho la tarea y, aunque exhausta, siempre encontraba energía para preguntar: ¿cómo estuvo tu día, mi amor? Aquella mujer cargaba en los hombros el peso de 2 jornadas, la del trabajo manual y la de la maternidad sola, pero nunca permitió que el cansancio apagara su sonrisa. Miguel veía en sus ojos algo que pocos consiguen ver, una fe inquebrantable de que la vida reservaba algo mayor para ellos. Era en sus gestos simples, como guardar monedas en un frasco de vidrio o rechazar ayuda de los vecinos, que el chico aprendía sobre dignidad y propósito. Doña Rosa era el tipo de persona que transforma la humildad en combustible para sueños imposibles. El apartamento donde vivían tenía 2 habitaciones pequeñas, paredes descascaradas y una ventana que no cerraba bien en el invierno. Miguel compartía el cuarto con la madre, y su escritorio era la mesa de la cocina, donde hacía las tareas de la escuela bajo la luz débil de una lámpara vieja que parpadeaba de vez en cuando. No había lujo, no había sobras, no había margen para error, pero había amor, y eso bastaba para mantenerlos firmes. Doña Rosa jamás se quejaba de la vida que llevaban, por el contrario, siempre decía que eran bendecidos por tenerse el uno al otro y un techo sobre sus cabezas. Aquella resiliencia contagiaba a Miguel de una forma profunda, plantando en él una semilla de que las circunstancias no definen quién puedes llegar a ser. Era como si cada sacrificio de ella fuera un ladrillo invisible construyendo la fundación del futuro de él. En las noches en que no conseguía dormir, Miguel se quedaba pensando en la rutina de la madre esparciendo limpieza por los pisos corporativos. La imaginaba empujando aquel carrito de productos por los pasillos vacíos, sola, mientras el resto del mundo dormía en sus camas cómodas. Pensaba en cómo sería estar en aquellas oficinas no para limpiar, sino para trabajar, para crear, para importar algo de verdad. La inteligencia emocional de Doña Rosa era impresionante, ella nunca dejó que la dureza de la vida la volviera amarga o resentida con el mundo. Por el contrario, enseñaba a Miguel a ser agradecido, educado y, sobre todo, a nunca tener vergüenza de dónde venía. Hijo, el trabajo honesto no avergüenza a nadie. Lo que avergüenza es la pereza y la falta de carácter, decía, con aquella voz firme que no aceptaba réplica. Pero había algo en la mirada del chico que Doña Rosa percibía, incluso sin entender completamente qué era. Era un hambre diferente, una inquietud que no se satisfacía apenas con ir bien en la escuela o conseguir un empleo cualquiera en el futuro.
Miguel miraba los edificios espejados del centro de la ciudad con una mezcla de admiración y determinación que asustaba hasta a él mismo. Sentía que su destino estaba conectado a aquel mundo corporativo donde su madre trabajaba, pero no de la misma forma que ella. Había un llamado silencioso, una certeza inexplicable de que necesitaba encontrar una oportunidad en aquel universo que parecía tan distante. Aquel presentimiento era como una voz interna susurrando que algo grande estaba por venir. Y fue exactamente en una de esas noches solitarias, mientras esperaba que la madre volviera del trabajo, que Miguel tomó una decisión. No sabía aún cómo, no tenía la menor idea de por dónde comenzar, pero se prometió a sí mismo que cambiaría aquella historia. No apenas para él, sino principalmente para doña Rosa, la mujer que renunció a todo para que él tuviera el mínimo de dignidad. El foco estaba plantado, la semilla de la transformación comenzaba a germinar en silencio, y algo dentro de él decía que el camino para el éxito pasaba por aquellos mismos pasillos que la madre limpiaba todas las noches. Miguel aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que a veces las mayores oportunidades están escondidas exactamente en los lugares donde menos esperamos encontrarlas. La rutina de doña Rosa comenzaba siempre de la misma forma, a las 7:30 de la noche, tomaba 2 autobuses llenos hasta llegar al edificio donde la transformación silenciosa acontecía. El edificio de vidrio espejado tenía 23 pisos, y ella era responsable de limpiar del 10º al 15º, 5 pisos enteros de salas, baños, cocinas y pasillos interminables. Vestía el uniforme azul marino con el nombre de la empresa de limpieza bordado en el bolsillo, calzaba los tenis gastados que ya pedían jubilación y comenzaba su jornada empujando aquel carrito que rechinaba por las ruedas. Mientras la ciudad dormía allá afuera, ella entraba en un mundo paralelo donde ejecutivos dejaban atrás tazas de café a la mitad, papeles arrugados y la evidencia física de un día entero de trabajo mental. Para doña Rosa, cada oficina era un universo diferente, y ella limpiaba cada una con el mismo cuidado, como si estuviera cuidando de la propia casa. El trabajo era pesado, no había cómo negar esa realidad dura y desgastante del servicio manual. Ella fregaba baños, vaciaba basureros llenos de documentos importantes que nadie más quería, pasaba el paño en mesas de reunión donde decisiones millonarias eran tomadas durante el día. Sus manos, callosas y resecas por los productos químicos, conocían cada centímetro de aquellos pisos corporativos mejor que muchos funcionarios que allí trabajaban. La persistencia de doña Rosa era visible en el modo meticuloso como limpiaba cada ventana, cada rincón, cada detalle, nunca de forma descuidada o apresurada. Tenía orgullo del propio trabajo, aunque fuera invisible para la mayoría de las personas que pisaban allí durante el día. Si es para hacer, hazlo bien hecho, era su lema, aplicado a cada pasada de escoba, cada balde de agua cambiado. Lo que más llamaba la atención en la rutina de doña Rosa era el silencio absoluto que la acompañaba durante toda la noche. Apenas el ruido de la aspiradora, el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos y, ocasionalmente, la voz de algún compañero de trabajo en los pisos de arriba o abajo. Ella había aprendido a gustar de aquella soledad productiva, era el momento en que podía pensar en la vida, hacer planes, rezar bajito mientras trabajaba. Muchas veces, se detenía frente a las salas con placas doradas de los directores y gerentes, miraba hacia adentro a través del vidrio e imaginaba a Miguel sentado en una de aquellas sillas de cuero un día. La humildad nunca le impidió soñar en grande, por el contrario, alimentaba aquel deseo ardiente de ver al hijo conquistar lo que ella nunca pudo tener. Era como si cada piso que limpiaba fuera un escalón invisible que construía para que Miguel subiera. Pero la rutina tenía sus momentos particularmente difíciles, aquellos en que el sacrificio pesaba en los hombros cansados. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el cuerpo ya imploraba por descanso y aún tenía 2 pisos por delante, doña Rosa sentía el peso del agotamiento. Eran en esos momentos que miraba la foto de Miguel que cargaba en la billetera, una foto arrugada, descolorida, pero que valía más que cualquier tesoro. Aquello renovaba sus fuerzas, recordaba el propósito de todo aquello, traía de vuelta la determinación que a veces vacilaba en medio de la madrugada. Sabía que cada hora allí, cada gota de sudor, estaba comprando libros para el hijo, colocando comida en la mesa, garantizando que él tuviera al menos una oportunidad de soñar. Y eso valía cada músculo adolorido, cada noche sin dormir adecuadamente.
Durante aquellas largas horas de limpieza, doña Rosa observaba cosas que la mayoría de las personas jamás notaría o daría valor. Veía los libros dejados sobre las mesas, los diplomas colgados en las paredes, los certificados de cursos internacionales enmarcados. Prestaba atención a los idiomas diferentes que aparecían en los documentos esparcidos, inglés, español, a veces algo que parecía chino o ruso. Ella no entendía nada de aquello, claro, pero quedaba fascinada con aquel mundo de posibilidades que existía más allá de la propia realidad limitada. Como debe ser bueno entender esas cosas todas, pensaba, mientras guardaba revistas extranjeras dejadas en las salas de reunión. La inteligencia emocional de ella estaba en transformar la envidia en inspiración, nunca sentía rabia o revuelta, apenas una voluntad genuina de que Miguel pudiera acceder a ese universo. Y fue exactamente esa rutina, repetida noche tras noche durante años, que creó sin querer el escenario perfecto para que algo extraordinario sucediera. Doña Rosa jamás imaginó que aquellos pasillos vacíos, aquellas salas silenciosas, aquella biblioteca corporativa que limpiaba con tanto cuidado, se convertirían en el escenario de la mayor transformación en la vida del hijo. Simplemente hacía su trabajo con dignidad, sin saber que cada movimiento suyo estaba pavimentando un camino inesperado. El foco estaba en sobrevivir, en garantizar lo básico, en mantener la resiliencia ante las dificultades, pero el destino estaba preparando algo mucho mayor de lo que ella podría soñar en aquellas madrugadas solitarias. La cuenta bancaria de Doña Rosa era un reflejo cruel de la realidad que millones de brasileños enfrentan diariamente. Al final del mes, después de pagar el alquiler, la cuenta de luz, el agua, el gas y comprar lo básico para comer, sobraban exactos 43 reales, cuando sobraba algo. Guardaba ese dinero en un sobre dentro del cajón de ropa interior, junto con monedas que juntaba a lo largo de las semanas, formando una reserva de emergencia que raramente pasaba de 200 reales. La transformación financiera que tanto soñaba parecía un horizonte demasiado distante, casi inalcanzable para quien ganaba poco más de un salario mínimo. Miguel veía a la madre revisando las cuentas en la mesa de la cocina, haciendo malabares con números, decidiendo entre comprar un remedio o un cuaderno nuevo para él. La persistencia de ella estaba en hacer que lo imposible funcionara, en estirar cada centavo hasta donde la creatividad permitiera. Cuando Miguel llegó a casa un día, a los 14 años, y mencionó que le gustaría hacer un curso de inglés, el silencio que se instaló en la cocina fue doloroso. Doña Rosa dejó de lavar la loza, secó las manos en el paño de cocina y se sentó en la silla con aquella mirada que Miguel conocía bien, la mezcla de voluntad de ayudar e impotencia ante los límites financieros. Había investigado los precios, el curso más barato que encontró costaba 320 reales por mes, un valor que representaba casi un tercio del salario de ella. «Hijo, no tenemos condiciones ahora, pero prometo que cuando mejore», comenzó a decir, pero no consiguió terminar la frase. El peso de no poder dar al hijo aquello que merecía era una forma de sacrificio que dolía más que cualquier cansancio físico. Miguel vio una lágrima correr por el rostro de la madre y juró nunca más tocar aquel asunto. La realidad era que cursos de idiomas estaban completamente fuera del alcance de ellos, así como tantas otras oportunidades que parecían reservadas apenas para quien nació del otro lado de la ciudad. Miguel calculó mentalmente, si el inglés costaba 300 reales, hacer 8 idiomas sería más de 2.000 reales por mes, un valor absolutamente absurdo, imposible. Casi risible ante la situación financiera de la familia. Veía a los compañeros de escuela más acaudalados hablando sobre las clases de inglés, español, hasta mandarín que hacían en escuelas de idiomas elegantes con profesores nativos. Sentía una punzada de envidia, sí, pero también una determinación creciente de que no aceptaría aquello como sentencia final. La humildad de aceptar la situación actual no significaba conformismo con el futuro, y esa distinción era fundamental para lo que estaba por venir. Doña Rosa, por su parte, cargaba una culpa silenciosa que roía por dentro sin que ella nunca lo admitiera en voz alta a nadie. Sentía que estaba fallando con el hijo por no poder ofrecer aquellas herramientas que claramente harían diferencia en el futuro de él. Veía la inteligencia emocional y la capacidad de aprendizaje de Miguel, sabía que era listo, dedicado, capaz de llegar lejos, pero el dinero era una barrera concreta que no se vencía apenas con fuerza de voluntad.
¿Cuántas noches pasó despierta pensando en cómo conseguir un ingreso extra, considerando hacer limpieza los fines de semana en casas de familia, pero el cuerpo ya no aguantaba más horas de trabajo manual? El foco estaba en sobrevivir primero. Invertir en educación premium era un lujo demasiado distante de la realidad que vivían en las madrugadas de limpieza. Lo que más dolía era ver las propagandas en la televisión, aquellas promesas brillantes de aprende inglés en 6 meses o habla fluidamente en un año, siempre con personas sonrientes, bien vestidas, sosteniendo certificados en ambientes impecables. Miguel y doña Rosa miraban aquello en silencio, cada uno procesando la propia frustración de formas diferentes. Él sentía una revuelta creciente contra un sistema que cobraba tan caro por conocimiento que debería ser accesible a todos. Ella sentía una resignación mezclada con esperanza de que tal vez, quién sabe, un día las cosas mejorarían y podría dar aquello al hijo. La resiliencia de ambos estaba siendo probada de una forma silenciosa pero profunda, y ninguno de los dos sabía aún que esa limitación financiera sería exactamente el combustible que transformaría todo. Pero fue justamente de esa imposibilidad material que nació algo inesperado dentro de Miguel, la creatividad desesperada de quien no tiene plan B. Si no podía pagar por cursos, tendría que encontrar otro camino, y esa necesidad absoluta acabaría forzándolo a descubrir métodos y recursos que mucha gente con dinero nunca necesitó buscar. La pobreza, en ese caso específico, no fue apenas una limitación, fue también un maestro cruel que enseñó sobre adaptación, sobre buscar soluciones donde nadie más buscaría. Y sin saberlo, mientras doña Rosa limpiaba aquellas oficinas en las madrugadas frías, estaba colocando al hijo exactamente donde necesitaba estar para encontrar la oportunidad que ningún curso pago jamás podría ofrecer. El sueño de Miguel nació en una tarde común de sábado, mientras hojeaba una revista vieja que encontró en la basura reciclable del edificio. Era una edición de Forbes Brasil, con la portada mostrando empresarios exitosos que negociaban con el mundo entero, China, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente. Algo en aquellas páginas encendió una llama que nunca más se apagaría dentro del pecho de él. Las fotos mostraban reuniones en salas acristaladas con vista para ciudades gigantescas, apretones de manos entre personas de países diferentes, contratos siendo firmados que movían millones. La transformación que aquello causó dentro de él fue instantánea y profunda. Era como si finalmente hubiera encontrado un norte, un propósito que iba más allá de apenas conseguir un empleo cualquiera como todos esperaban. Miguel no quería apenas trabajar, quería conectar mundos, ser el puente entre culturas, hacer negocios que atravesaran océanos. Guardó aquella revista debajo del colchón como si fuera un tesoro secreto y volvía a hojearla siempre que necesitaba recordar por qué estaba estudiando tanto. En las páginas amarillentas por el tiempo, leía sobre ejecutivos que dominaban varios idiomas, que viajaban constantemente, que entendían no apenas de números sino de personas, culturas, diferencias. La persistencia de aquellos empresarios descrita en las materias lo fascinaba. Muchos habían comenzado desde abajo, enfrentado dificultades, pero llegaron allí a través de una combinación de conocimiento y oportunidad. Miguel se veía en aquellas historias, aunque sabía que la distancia entre su realidad y aquel mundo parecía insuperable. Pero había algo dentro de él, una voz terca que insistía: si ellos consiguieron, ¿por qué tú no conseguirías? Y esa pregunta simple se convirtió en el combustible secreto que alimentaba sus días. El sueño ganó contornos más definidos cuando Miguel comenzó a prestar atención a los noticieros internacionales que pasaban en la televisión. Veía negociadores brasileños conversando con chinos sobre exportación de soja, con alemanes sobre tecnología, con americanos sobre asociaciones estratégicas, y siempre había alguien traduciendo, conectando, haciendo que aquellas conversaciones sucedieran. Es esto lo que quiero hacer, pensaba, sintiendo una certeza inexplicable tomar cuenta del pecho. No era apenas sobre dinero o éxito. Era sobre ser relevante en un mundo globalizado, sobre tener una habilidad tan valiosa que las puertas se abrieran naturalmente. La determinación comenzó a solidificarse en una meta clara: necesitaba aprender idiomas, muchos idiomas, y necesitaba entender cómo el mundo de los negocios internacionales funcionaba de verdad. Pero Miguel mantenía ese sueño encerrado dentro del pecho, raramente compartiéndolo con alguien más allá de la propia imaginación.
Sabía que si contaba a los amigos de la escuela, escucharía risas y comentarios del tipo ¿vives en una choza y quieres ser ejecutivo internacional? Y no estaba dispuesto a lidiar con el desánimo que eso causaría. Con Doña Rosa, lo máximo que decía era que quería trabajar con negocios, sin entrar en detalles sobre la dimensión internacional del sueño. La humildad le enseñaba a ser discreto, a no estar vendiendo promesas vacías o sueños grandiosos que las personas alrededor no entenderían. Aprendió temprano que quien viene de abajo necesita probar primero, hablar después, y esa lección moldearía todo el viaje que estaba por venir, manteniendo todo en silencio hasta el momento correcto. Lo que alimentaba ese sueño silencioso eran las pequeñas señales que Miguel iba captando en el día a día, como si el universo estuviera mandando recados cifrados. Cuando Doña Rosa volvía del trabajo y comentaba sobre las reuniones que sucedían durante el día en el edificio, hoy había unos gringos allá, hijo, hablando unas lenguas que no entendía nada, él sentía el corazón acelerarse. Aquel mundo existía, era real, estaba sucediendo literalmente en el lugar donde la madre trabajaba. La inteligencia emocional de él captaba algo que ni él conseguía explicar bien, una sensación de que aquellos pasillos corporativos serían importantes para el propio futuro de alguna forma. El foco estaba en absorber todo lo que pudiera sobre ese universo, aunque de lejos, aunque apenas a través de las historias que la madre traía para casa sin percibir cuánto aquello lo inspiraba. Y fue exactamente ese sueño silencioso, guardado como secreto sagrado, que comenzó a ganar forma de obsesión saludable dentro de Miguel. No sabía aún cómo llegaría allí, no tenía mapa ni manual, pero la certeza era absoluta, y certeza es el primer paso para cualquier transformación real. Mientras limpiaba el apartamento pequeño los sábados, ayudando a la madre, se imaginaba en una sala de reunión traduciendo entre ejecutivos de diferentes países. Mientras hacía la tarea de matemáticas, se veía calculando contratos internacionales. La resiliencia estaba en mantener vivo un sueño que parecía imposible para quien miraba de afuera, pero que para él era la única opción aceptable de futuro. Y esa terquedad inquebrantable estaba a punto de encontrar el escenario perfecto para materializarse. El descubrimiento sucedió de una forma absolutamente inesperada, en una noche de jueves en que Doña Rosa necesitó llevar a Miguel al trabajo porque estaba con fiebre y no podía dejarlo solo en casa. Tenía 14 años, la fiebre ya había bajado con el remedio, pero ella prefirió no arriesgar, entonces allá fue Miguel, por primera vez. Entrar en aquel edificio corporativo que tanto oía hablar pero nunca había visto por dentro. El impacto visual fue inmediato, el lobby de mármol, las luces suaves, el olor a aire acondicionado y limpieza, todo tan diferente del apartamento apretado donde vivían. Mientras Doña Rosa conversaba rápidamente con la supervisora explicando la situación, Miguel miraba alrededor absorbiendo cada detalle de aquel mundo que parecía salido de las revistas que coleccionaba. La transformación que aquella experiencia causaría en él comenzó exactamente allí, en aquellos primeros pasos por los pasillos silenciosos de la madrugada. Doña Rosa lo llevó hasta una salita de descanso en el piso 12, donde podría quedarse quieto mientras ella trabajaba. «Quédate aquí, no salgas, no toques nada, ¿ok?», dijo con aquel tono maternal que no aceptaba desobediencia. Miguel prometió, pero la curiosidad adolescente es una fuerza difícil de contener, y después de media hora sentado en aquel sofá viejo mirando al techo, decidió dar una vuelta rápida por el piso. Pasó por las oficinas vacías espiando a través de los vidrios, vio las mesas organizadas, las computadoras en modo de espera, los pizarrones blancos con gráficos y metas escritas. La persistencia de la curiosidad lo llevó por el pasillo principal, doblando a la izquierda, después a la derecha, hasta que se topó con una puerta doble de vidrio esmerilado con una placa dorada, Biblioteca Corporativa. Acervo técnico e internacional. El corazón se disparó en el pecho, ni sabía que existían bibliotecas dentro de empresas. Empujó la puerta despacio, casi esperando que una alarma sonara o alguien apareciera gritando, pero nada sucedió. La biblioteca estaba vacía, silenciosa, iluminada apenas por la luz de emergencia que dejaba todo en una penumbra acogedora. Y entonces Miguel vio algo que cambiaría su vida para siempre, estantes y más estantes repletas de libros, no apenas en portugués, sino en inglés, español, francés, alemán, hasta caracteres que parecían chinos o japoneses. Había diccionarios enormes,
gramáticas, libros de negocios internacionales, manuales técnicos, revistas en varios idiomas apiladas en organizadores. Era un tesoro escondido en el piso 12 de un edificio corporativo, completamente accesible y completamente olvidado por la mayoría de las personas. La determinación que tomó cuenta de él en aquel momento fue visceral, aquello allí era la respuesta para el problema que lo atormentaba hacía meses. Miguel pasó la mano por los libros como si estuviera tocando reliquias sagradas de un conocimiento prohibido e inaccesible. Tomó un volumen de inglés para negocios, otro de gramática española, un diccionario de mandarín que pesaba casi 3 kilos. Abrió aleatoriamente, hojeó, sintió el olor de papel que solo libros viejos tienen, aquel perfume de conocimiento acumulado esperando por alguien que realmente quisiera aprender. Y fue allí, sentado en el piso frío de aquella biblioteca olvidada, que la idea comenzó a formarse con claridad cristalina en su mente. Si la madre trabajaba allí todas las noches, si nadie usaba aquel espacio durante la madrugada, si conseguía convencerla de dejarlo venir junto algunas veces. La inteligencia emocional le hizo percibir que estaba ante una oportunidad tan rara como perfecta. El foco cambió instantáneamente de cómo voy a aprender idiomas, para cómo voy a aprovechar esto de la mejor forma posible. Cuando doña Rosa lo encontró allí, casi 40 minutos después, sentado en medio de una pila de libros abiertos, primero se enojó, ¿no te mandé quedarte quieto en la salita? Pero después vio el brillo diferente en los ojos del hijo. Miguel no estaba desordenando, no estaba haciendo nada malo, estaba estudiando, absorbiendo, conectándose con aquel universo de conocimiento que existía allí sin que nadie diera el debido valor. Mamá, ¿sabías que hay todo esto aquí? Hay libro de inglés, de español, de un montón de lenguas diferentes, dijo con una emoción que ella no veía hacía tiempo. Doña Rosa miró alrededor, para aquellos estantes que limpiaba semanalmente sin nunca haber parado para realmente ver lo que contenían. La humildad de ella le hizo percibir que había pasado años cuidando de un tesoro sin saberlo, y que ahora ese tesoro podría ser la llave para el futuro del hijo. Y fue en aquella madrugada, entre estantes empolvados y libros olvidados, que nació un acuerdo silencioso entre madre e hijo que cambiaría todo. Doña Rosa sabía que estaba arriesgando el empleo al permitir que Miguel viniera junto y usara aquella biblioteca corporativa, pero miró al hijo, para aquella hambre de conocimiento estampada en el rostro. Y tomó una decisión que solo madres guerreras son capaces de tomar. Está bien, puedes venir conmigo algunas noches. Pero hay reglas, no toques nada además de los libros, no dejes desorden, y si alguien pregunta, desapareces. La resiliencia de aquel momento estaba en el coraje de romper pequeñas reglas por un propósito mayor, y ambos sabían, sin necesidad de decir en voz alta, que aquella biblioteca sería el escenario de una transformación que estaba apenas comenzando a tomar forma. La decisión sucedió en un momento tan preciso que Miguel conseguiría describir hasta hoy cada detalle de aquella noche. Era un martes, 3 días después de haber descubierto la biblioteca corporativa, y estaba acostado en el colchón fino mirando al techo agrietado del cuarto. Doña Rosa ya había salido para el trabajo, la casa estaba en silencio, y por la ventana mal cerrada entraba aquel viento frío de junio que cortaba la piel. Sostenía en las manos la revista de Forbes arrugada y un cuaderno viejo de la escuela donde había anotado los títulos de los libros que vio en la biblioteca: inglés, español, mandarín, francés, alemán, italiano, japonés, ruso. 8 idiomas. La transformación que buscaba estaba allí, materializada en aquella lista escrita con letra torcida, esperando apenas que tuviera coraje suficiente para comenzar. Y fue exactamente en aquel momento, a las 9:47 de la noche, que algo hizo clic dentro de él. Miguel se levantó de la cama con una determinación que él mismo no sabía de dónde venía, vistió el abrigo más caliente que tenía y salió de casa con destino al edificio corporativo. Caminó 40 minutos hasta allá porque no tenía dinero para el autobús, sintiendo el frío quemar el rostro, pero cada paso parecía alimentar aquella certeza creciente de que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegó al edificio, el vigilante de noche, el señor Joaquín, que conocía a doña Rosa, extrañó la presencia de él. ¿Qué estás haciendo aquí, niño? ¿Tu madre sabe que viniste? Miguel improvisó rápido, dijo que la madre había olvidado la marmita y había venido a traerla.
La persistencia en la mentira bien contada convenció al vigilante, que lo dejó subir con un anda rápido, y no andes paseando por ahí, ¿viste? Aquella pequeña desobediencia, aquella valentía de romper la rutina segura, marcó el inicio de todo. Subió en elevador hasta el piso 12, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Los pasillos estaban vacíos, iluminados apenas por las luces de emergencia, y conseguía oír a lo lejos el ruido de la aspiradora que la madre estaba usando en algún piso arriba. Caminó directo a la biblioteca corporativa, empujó la puerta de vidrio y encendió apenas la lámpara de mesa que quedaba en el rincón, para no llamar la atención. Allí estaba todo nuevamente, los estantes, los libros, el conocimiento esperando. Miguel tomó el primer volumen, English for International Business, se sentó en la silla tapizada y abrió en la página 1. La inteligencia emocional de él captó la magnitud de aquel momento, no era apenas sobre abrir un libro, era sobre abrir una puerta para un futuro completamente diferente. El foco estaba cristalino, iba a aprender, costara lo que costara. Se quedó allí por 2 horas en aquella primera noche, completamente inmerso, copiando vocabulario en el cuaderno, repitiendo palabras en voz baja, intentando entender la estructura gramatical que parecía un código secreto esperando ser descifrado. Cuando doña Rosa finalmente lo encontró, y el susto que llevó fue de aquellos que quita años de vida, Miguel ya había llenado 4 páginas de anotaciones. Mamá, necesito hacer esto. Necesito aprender. Por favor, déjame venir contigo algunas noches, imploró, con aquella intensidad en los ojos que madres reconocen cuando saben que no vale la pena discutir. Doña Rosa miró al hijo, al cuaderno lleno de palabras extrañas, a la determinación estampada en aquel rostro joven, y sintió el pecho apretarse. Era arriesgado, sí, pero negar aquella hambre de conocimiento sería como apagar una llama que raramente se enciende en alguien tan joven. Está bien, pero vas a tener que seguir mis reglas al pie de la letra, dijo finalmente, con aquella voz firme pero cargada de emoción. Vienes, te quedas en la biblioteca, no haces ruido, no dejas desorden, y si alguien aparece te escondes. Y esto no puede perjudicar la escuela, ¿oíste bien? Miguel abrazó a la madre con tanta fuerza que casi la derriba, prometiendo todo, jurando que no iba a decepcionar, que iba a estudiar en la escuela y en la biblioteca, que iba a poder con todo. La humildad de aquel abrazo, de aquel agradecimiento genuino, mostraba que entendía perfectamente el sacrificio que la madre estaba haciendo. El riesgo que estaba corriendo con el propio empleo para dar al hijo una oportunidad que ninguna escuela pública podría ofrecer. Aquel acuerdo sellado entre madre e hijo en aquella madrugada fría era más que permiso, era un pacto de confianza y esperanza mutua. Y fue exactamente allí, en aquel abrazo apretado en medio de una biblioteca corporativa a las 11:30 de la noche, que la vida de Miguel tomó un rumbo irreversible. La decisión estaba tomada, el compromiso estaba hecho, y no había más vuelta atrás. La resiliencia que aquel momento exigía era inmensa, tendría que conciliar escuela durante el día, ayudar en casa, y aún pasar noches estudiando mientras otros de su edad estarían durmiendo tranquilos en sus camas. Pero Miguel no veía aquello como sacrificio, veía como oportunidad rara, como un regalo que el universo había colocado en el camino de él a través de la profesión de la propia madre. Y mientras bajaba en elevador aquella noche, sosteniendo firme el cuaderno con las primeras anotaciones en inglés, sabía con absoluta certeza que su vida nunca más sería la misma. Y que aquel era apenas el primer paso de un viaje que aún ni imaginaba dónde iba a dar. La primera noche oficial de estudio en la biblioteca corporativa fue un viernes, y Miguel llegó preparado como si fuera para una misión secreta. Trajo 2 cuadernos nuevos que compró con el dinero que juntaba vendiendo dulces en la escuela, 3 bolígrafos, una botella de agua y una determinación que rayaba en la obsesión. Doña Rosa lo llevó directamente a la biblioteca a las 8:30 de la noche, mostró dónde quedaban las cosas, y dejó claro, 2 horas, no más que eso, porque tienes clase mañana. Miguel concordó con todo, pero por dentro ya sabía que 2 horas no serían suficientes, nunca serían suficientes para la sed de conocimiento que quemaba dentro de él. Comenzó por el inglés, porque sabía que era la base de todo en el mundo de los negocios internacionales.
Abrió el libro English for Business Communication y se sumergió en las primeras páginas con una persistencia impresionante para alguien de 14 años. Copiaba cada frase, cada expresión, intentaba entender la lógica detrás de las construcciones gramaticales. El silencio de la biblioteca era roto apenas por el sonido del bolígrafo en el papel y, de vez en cuando, por el susurro de la propia voz repitiendo palabras en inglés: meeting, negotiation, partnership, investment. La transformación estaba sucediendo allí, en aquel momento, palabra por palabra, línea por línea, y Miguel sentía eso en el fondo del alma. Cuando doña Rosa volvió a buscarlo, 3 horas después, porque ella misma había perdido la noción del tiempo limpiando los pisos, encontró al hijo con 6 páginas llenas de vocabulario y los ojos rojos de cansancio. Miguel, ya pasó la hora, vamos, dijo con aquella mezcla de preocupación y orgullo que solo madres saben expresar. Guardó todo con cuidado, organizó los libros exactamente como estaban, apagó la luz y salió de allí con una sensación de realización que nunca había experimentado antes. La resiliencia estaba siendo probada desde el primer día, pero el foco permanecía inquebrantable, y ambos sabían que aquella había sido apenas la primera de muchas noches que aún vendrían. Doña Rosa pasó la semana siguiente en un estado de ansiedad constante que intentaba esconder del hijo, pero que transparentaba en los gestos nerviosos y en la mirada preocupada. Sabía que estaba rompiendo reglas al permitir que Miguel frecuentara la biblioteca corporativa durante su horario de trabajo. Y el miedo de ser descubierta y perder el empleo la mantenía despierta incluso en las pocas horas que tenía para descansar. Cada ruido en el pasillo, cada vez que la supervisora pasaba por el piso, su corazón se disparaba pensando: ¿y si descubren al niño aquí? La humildad le impedía compartir aquella preocupación con cualquier compañero de trabajo, era un secreto que necesitaba guardar sola, un peso que cargaba en silencio absoluto. Pero al mismo tiempo, doña Rosa veía algo en el hijo que la llenaba de esperanza y orgullo de una forma que nunca había sentido antes. Miguel llegaba a casa de las madrugadas en la biblioteca con los ojos brillando, mostrando las páginas llenas de vocabulario, intentando explicar cosas en inglés que ella no entendía pero fingía entender para no desanimarlo. La determinación del chico era tan palpable, tan genuina, que no conseguía negar aquello a él, incluso con todo el miedo que sentía. Mamá, ya sé saludar en inglés, ya sé decir mi nombre, ya sé hablar sobre negocios, decía emocionado, y ella sonreía con lágrimas en los ojos, pensando en cómo la vida era extraña. Ella limpiando oficinas para que el hijo pudiera un día trabajar en ellas. El apoyo de doña Rosa era discreto pero constante, manifestado en pequeños gestos que hacían toda la diferencia en el viaje de Miguel. Comenzó a guardar las sobras de comida de la marmita para que él comiera durante las noches de estudio, llevaba una botellita extra de café para mantenerlo despierto. Y hasta pasó a limpiar la biblioteca al último para poder vigilar al hijo mientras trabajaba. La inteligencia emocional de aquella mujer estaba en entender que a veces el mayor amor es permitir que los hijos corran riesgos controlados en busca de los propios sueños. Y mientras pasaba el paño en el piso alrededor de los estantes donde Miguel estudiaba, doña Rosa hacía promesas silenciosas a Dios de que todo saldría bien, porque la resiliencia de ella exigía creer que todo aquel sacrificio valdría la pena un día. Miguel no eligió los 8 idiomas por casualidad o por impulso adolescente, cada lengua tenía un propósito estratégico cuidadosamente pensado. Pasó semanas observando cuáles idiomas aparecían con más frecuencia en los documentos corporativos que veía esparcidos por las oficinas, cuáles países eran mencionados en las conversaciones que oía a lo lejos. Cuáles mercados parecían más relevantes para el mundo de los negocios internacionales. La determinación estaba en no desperdiciar tiempo aprendiendo idiomas apenas por aprender, quería herramientas prácticas que abrieran puertas reales en el futuro. Entonces armó una lista estratégica: inglés como base universal, español para América Latina, mandarín para el gigante chino, francés para África y Europa, alemán para industria e ingeniería, italiano para moda y diseño, japonés para tecnología asiática y ruso para mercados emergentes de Europa del Este. El inglés fue obvio desde el inicio, era la lengua de los negocios globales, el idioma que todos los ejecutivos necesitaban dominar mínimamente. Miguel sabía que sin inglés fluido, cualquier sueño de trabajar con comercio internacional sería imposible,
entonces dedicó los primeros 6 meses casi que exclusivamente a esa lengua. El español vino enseguida porque percibió que Brasil hacía mucho negocio con países vecinos, Argentina, Chile, Colombia, y que dominar el idioma de América Latina sería una ventaja competitiva enorme. La persistencia estaba en no saltar etapas, en construir fundación sólida antes de adicionar más idiomas a la rutina de estudios. Veía cada lengua como un ladrillo en la construcción de una carrera que aún existía apenas en la imaginación de él. El mandarín asustó a todos cuando Miguel lo mencionó, hasta Doña Rosa pensó que era locura aprender aquellos caracteres complicados. Pero había observado que China estaba creciendo exponencialmente en los noticieros económicos, que empresas brasileñas estaban cerrando asociaciones millonarias con chinos. Y que poquísimos brasileños hablaban mandarín fluidamente. Mamá, si hablo chino, voy a ser raro. Y quien es raro tiene valor, explicó con aquella inteligencia emocional impresionante para la edad. Los otros idiomas, francés, alemán, italiano, japonés y ruso, fueron elegidos siguiendo la misma lógica estratégica, sectores específicos, oportunidades de mercado, brechas que podría llenar. La transformación que buscaban no era apenas lingüística, sino estratégica, y cada idioma era una apuesta calculada en el propio futuro. Miguel desarrolló un método meticuloso para los primeros 3 meses de cada nuevo idioma, basado en recursos completamente gratuitos que encontraba en la biblioteca y en Internet. Comenzaba siempre por el vocabulario básico de negocios, saludos, presentaciones, números, días de la semana, expresiones esenciales que cualquier ejecutivo necesitaría saber. Usaba YouTube para aprender pronunciación correcta, viendo videos de nativos hablando, pausando y repitiendo cada frase hasta conseguir imitar el acento con precisión razonable. La determinación estaba en no avanzar para el próximo nivel antes de dominar completamente el anterior. Creó un sistema rígido donde solo pasaba para frases complejas después de conseguir usarlas simples sin pensar. Descargaba podcasts gratuitos en el celular viejo que tenía y escuchaba durante los trayectos de autobús a la escuela, transformando cada minuto perdido en oportunidad de aprendizaje. La herramienta que más ayudó a Miguel en esa fase inicial fue Anki, una aplicación gratuita de flashcards que descubrió en un foro online sobre aprendizaje de idiomas. Creaba cientos de tarjetas virtuales con vocabulario de cada lengua, palabra en portugués de un lado, traducción del otro, y revisaba religiosamente todos los días, incluso cuando estaba exhausto. La persistencia era brutal, 2 horas toda noche en la biblioteca corporativa, 6 días por semana, sin excepción, sin excusas, incluso cuando el cuerpo imploraba por descanso. Dividía el tiempo metódicamente, 1 hora enfocada en gramática usando los libros físicos de la biblioteca, otra hora practicando conversación solo, hablando en voz alta cuando tenía certeza que nadie estaba cerca. La resiliencia estaba siendo construida no en grandes gestos heroicos, sino en esa rutina diaria implacable que no admitía fallas. Miguel descubrió que estudiar 2 idiomas simultáneamente funcionaba mejor que enfocarse en apenas uno, mantenía el cerebro activo y evitaba el aburrimiento que a veces daba cuando pasaba tiempo de más en la misma lengua. Comenzó con inglés y español juntos, después adicionó mandarín mientras mantenía los otros 2 en rotación de revisión. La inteligencia emocional del captaba cuando estaba saturado de un idioma y necesitaba alternar, cuando necesitaba más gramática o más práctica oral, cuando estaba avanzando demasiado rápido sin fijar lo básico. Poco a poco, 3 meses se convirtieron en un ciclo sagrado, tiempo suficiente para construir fundación sólida antes de partir para inmersión más profunda. Y lo más impresionante, todo esto sucediendo mientras mantenía notas buenas en la escuela regular, porque la transformación que buscaba no podría costar su presente. Necesitaba construir el futuro sin destruir lo que ya había conquistado. Después de dominar lo básico, Miguel entró en la fase más creativa y osada del aprendizaje, transformar cada momento del día en una oportunidad de inversión en los idiomas que estudiaba. Comenzó a oír audiolibros en inglés, español y mandarín mientras ayudaba a la madre en las tareas domésticas los fines de semana, dejando el celular en el bolsillo con audífono tocando historias en lenguas extranjeras. La determinación estaba en no desperdiciar ningún segundo, si estaba lavando la loza, oía francés, si estaba barriendo la casa, practicaba alemán repitiendo frases que había memorizado.
Colocaba post-its coloridos por la casa entera con vocabulario en diferentes idiomas, en la nevera, en el espejo del baño, en la puerta del cuarto, creando un ambiente donde no conseguía escapar del aprendizaje aunque quisiera. Doña Rosa encontraba gracioso tropezar con palabras extrañas pegadas en cada rincón, pero respetaba aquella obsesión saludable del hijo. La gran idea de Miguel en esa fase fue usar el propio ambiente de trabajo de la madre como laboratorio vivo de aprendizaje. Comenzó a ver los videos de entrenamiento corporativo que quedaban archivados en las computadoras de la biblioteca, muchos de ellos en inglés con subtítulos en portugués, y pasó a apagar los subtítulos para forzar el cerebro a entender apenas por el audio. Descubrió presentaciones en PowerPoint tejadas en las carpetas compartidas de la red interna, algunas en alemán sobre ingeniería, otras en francés sobre expansión de mercado. Y pasaba horas descifrando cada diapositiva como si fueran enigmas preciosos. La persistencia estaba en no desistir cuando encontraba textos demasiado complejos, por el contrario, copiaba todo en el cuaderno, llevaba para casa, y pasaba días quebrándose la cabeza hasta entender cada párrafo. La técnica de shadowing se volvió rutina, oía audios de nativos hablando y repetía en voz alta simultáneamente, imitando entonación, ritmo, pausas, como si fuera la sombra vocal de la persona. El momento más osado de esa fase fue cuando Miguel comenzó a conversar solo en voz alta durante las madrugadas en la biblioteca, creando diálogos imaginarios de reuniones de negocios. Representaba todos los papeles, el ejecutivo brasileño, el inversionista chino, el socio alemán, el cliente francés, cambiando de idioma y de personaje, practicando negociaciones enteras del inicio al fin. La inteligencia emocional estaba en no tener vergüenza de parecer loco hablando solo con las paredes, entendía que la fluidez venía de la repetición exhaustiva, de la pérdida del miedo a equivocarse, del coraje de parecer ridículo en el proceso de aprendizaje. Doña Rosa a veces pasaba por el pasillo y oía al hijo hablando en lenguas que no entendía, y sonreía orgullosa de aquella locura linda que estaba presenciando. La transformación estaba clara. Miguel no estaba apenas aprendiendo idiomas, se estaba convirtiendo en otra persona, alguien cómodo navegando entre mundos lingüísticos completamente diferentes. La fase final del método de Miguel era donde todo se consolidaba, la aplicación real de los idiomas con personas de verdad, no apenas con libros o videos. Descubrió aplicaciones gratuitas como Italki, HelloTalk y Tandem, donde podía conversar por texto y voz con nativos del mundo entero que también querían practicar portugués. La determinación estaba en vencer la timidez inicial, aquel miedo paralizante de cometer errores frente a extranjeros y simplemente comenzar a comunicarse incluso sin perfección. Miguel pasaba horas intercambiando mensajes con un estudiante chino de Sao Paulo que quería mejorar el portugués, con una francesa que trabajaba en Río, con un ruso fascinado por la cultura brasileña. Cada conversación era una oportunidad de probar todo lo que había aprendido en los meses anteriores, de descubrir jergas que los libros no enseñaban, de entender cómo personas reales hablaban en el día a día. La biblioteca corporativa se convirtió en una mina de oro en esa fase cuando Miguel comenzó a leer documentos reales que encontraba olvidados en las salas de reunión. Contratos en inglés, informes financieros en alemán, presentaciones de asociación en mandarín. Pedía permiso silencioso a la propia conciencia y llevaba aquellos papeles a la biblioteca, estudiando el lenguaje técnico usado en el mundo corporativo real. La persistencia estaba en traducir mentalmente cada párrafo, cada cláusula, cada término específico hasta entender no apenas las palabras sino el contexto entero. Comenzó a escribir diarios en cada idioma que estudiaba, un cuaderno diferente para cada lengua, donde describía el día, reflexionaba sobre los estudios, inventaba historias de negocios internacionales. La resiliencia era visible en aquellas páginas llenas de errores tachados, correcciones, intentos y más intentos hasta acertar la estructura de las frases. El salto cuántico sucedió cuando Miguel tuvo coraje de participar en grupos de conversación online gratuitos, donde 5 o 6 personas de países diferentes se reunían por video para practicar un idioma específico. La inteligencia emocional de él estaba en no mentir sobre el propio nivel, siempre entraba como principiante, admitía las limitaciones, pedía ayuda cuando no entendía algo. Pero la evolución era tan rápida que en pocas semanas ya conseguía mantener conversaciones fluidas sobre negocios, economía, cultura.
Simulaba ser un joven ejecutivo brasileño en reuniones imaginarias, y los otros participantes entraban en el juego, creando escenarios complejos de negociación. La transformación estaba completa cuando, después de 12 meses de estudio intenso de cada idioma, Miguel conseguía no apenas entender y hablar, sino pensar en aquella lengua. El momento mágico en que el cerebro deja de traducir y comienza a procesar directo en el idioma extranjero. El viaje de Miguel no fue una línea recta de éxitos, hubo noches en que el cuerpo simplemente se rehusaba a cooperar con la mente. Llegaba a la biblioteca después de un día entero de clases, pruebas, trabajos escolares, y miraba los libros con los ojos ardiendo de cansancio, la cabeza pesada pidiendo por sueño. Tuvo semanas en que dormía apenas 4 horas por noche, equilibrando escuela, estudios de idiomas y vida en casa, sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo del cuerpo. La persistencia era probada en esos momentos de debilidad, cuando sería tan fácil desistir, decir hoy no da, ir a casa a dormir como cualquier adolescente normal haría. Pero Miguel desarrolló un truco mental simple y poderoso. Siempre que pensaba en desistir, miraba a la madre limpiando los pasillos a los 50 y tantos años, y pensaba: si ella aguanta, yo también aguanto. Los momentos de querer desistir eran frecuentes, especialmente cuando el mandarín parecía imposible de dominar o cuando confundía italiano con español en medio de una frase. Hubo una noche específica, después de 8 meses de estudio intenso, en que Miguel simplemente se desmoronó en lágrimas en medio de la biblioteca, exhausto, frustrado, dudando si realmente conseguiría aprender 8 idiomas. La determinación vaciló por primera vez, y se quedó allí sentado en el piso pensando si no estaba siendo ridículo, si no debería aceptar un futuro más simple, más realista. Doña Rosa lo encontró en aquel estado y, sin decir una palabra, se sentó al lado de él en el piso frío y se quedó allí en silencio, apenas sosteniendo la mano del hijo. Fue en aquel momento de vulnerabilidad compartida que Miguel entendió algo profundo: desistir sería fácil, continuar era la única opción verdaderamente difícil, y cosas difíciles es que construyen carácter. El prejuicio silencioso era tal vez el desafío más doloroso de todos, aquellas miradas que Miguel recibía en las raras veces que alguien lo veía en la biblioteca corporativa. Una vez, un ejecutivo que había vuelto tarde a buscar documentos olvidados, lo encontró estudiando y preguntó con desdén mal disimulado: ¿qué estás haciendo aquí, chico? ¿Dónde está tu madre? La humildad de Miguel fue probada en aquel momento. Podría haber respondido con rabia, pero simplemente dijo que estaba esperando que la madre terminara el trabajo. El hombre miró los libros de idiomas esparcidos, soltó una risita escéptica y se fue sin decir más nada. Pero aquella mirada de incredulidad, aquella certeza silenciosa de que gente como tú no llega a esos lugares, quedó grabado en la memoria de Miguel como combustible puro. La resiliencia estaba en transformar cada gota de prejuicio en determinación multiplicada, en usar la duda de los otros como prueba de que estaba en el camino correcto, porque si fuera fácil, todos lo harían. 3 años y medio después de aquella primera noche en la biblioteca, Miguel tenía 18 años y dominaba los 8 idiomas con una fluidez que impresionaría hasta a profesores nativos. Aún acompañaba a la madre al trabajo 2 o 3 veces por semana, manteniendo la rutina de estudios y perfeccionamiento, pero ahora la práctica era más sobre mantenimiento que aprendizaje básico. En aquel martes específico de noviembre, Doña Rosa comentó durante el desayuno que habría una reunión importante en el edificio, algo sobre inversionistas internacionales. Una asociación grande que la empresa estaba cerrando. Miguel no dio mucha atención en el momento, enfocado en terminar un trabajo de la facultad que había comenzado recientemente en un curso técnico de comercio exterior, conseguido a través de beca integral. La determinación ahora estaba direccionada a combinar el conocimiento lingüístico con formación académica, construyendo un perfil profesional cada vez más robusto. La reunión estaba marcada para las 3 de la tarde en el piso 20, el piso ejecutivo que Doña Rosa raramente limpiaba, reservado apenas para directores y ocasiones especiales. El CEO de la empresa, Dr. Roberto Andrade, había pasado meses negociando aquella asociación que podría inyectar 50 millones de reales en la compañía a través de inversionistas chinos, franceses y rusos. Era el tipo de negocio que definiría el futuro de la empresa por los próximos 5 años, abriendo puertas para expansión internacional y nuevos mercados.
La persistencia del equipo ejecutivo había sido brutal, decenas de videoconferencias, ajustes contractuales, negociaciones de porcentajes y finalmente llegaba el día de firmar presencialmente. La sala de reunión principal estaba preparada con refinamiento, mesa de caoba, sillones de cuero, traducción simultánea contratada, coffee break importado. Cada detalle pensado para impresionar a los inversionistas extranjeros. Lo que nadie podría prever era que el intérprete profesional contratado, un hombre experimentado, bien pagado, esencial para el éxito de aquella reunión, simplemente no aparecería. Un accidente de tránsito en la marginal lo dejó preso por horas, teléfono descargado, sin conseguir avisar a nadie. A las 2:50 de la tarde, 10 minutos antes del inicio programado, el pánico comenzó a instalarse entre los ejecutivos cuando percibieron que no tenían traductor. La inteligencia emocional del CEO fue probada en aquel momento, mantener la calma mientras veía un negocio de 50 millones amenazado por un imprevisto aparentemente simple pero absolutamente catastrófico. Y mientras eso sucedía 20 pisos arriba, Miguel estaba en el piso 12, en la biblioteca que conocía como la palma de la mano. Sin imaginar que el destino estaba a punto de colocar en el camino de él la oportunidad que había preparado durante años sin saber exactamente cuándo o cómo vendría. La sala de reunión en el piso 20 estaba en un estado de caos controlado que cualquier persona de negocios reconocería como desastroso. Dr. Roberto Andrade intentaba mantener la compostura mientras sus directores hacían llamadas desesperadas a agencias de traducción, todos retornando con la misma respuesta frustrante. No tenemos a nadie disponible con tan poca anticipación para mandarín, francés y ruso simultáneamente. Los inversionistas ya estaban llegando. El grupo chino liderado por el señor San Wei entró primero, seguido por la señora Dubois de Francia y por el señor Volkov de Rusia, todos impecablemente vestidos. Cargando portafolios de cuero con contratos que representaban meses de trabajo. La determinación de cerrar aquel negocio chocaba con una barrera concreta e inesperada, la imposibilidad de comunicación adecuada. Uno de los directores sugirió usar aplicaciones de traducción en el celular, propuesta que fue inmediatamente descartada por ser demasiado amateur para una negociación de aquella magnitud. Las tentativas improvisadas comenzaron a suceder y fallaron miserablemente, una tras otra, creando una tensión creciente en la sala. El director de operaciones, que alegaba hablar un inglés razonable, intentó comunicarse con todos en inglés básico, pero el señor San Wei respondía en mandarín y el señor Volkov en ruso, creando una torre de Babel corporativa absolutamente improductiva. La señora Dubois, que hablaba inglés fluido, intentó servir de puente, pero rápidamente quedó claro que matices contractuales importantes se estaban perdiendo en la traducción amateur. La persistencia del equipo brasileño en hacer que aquello funcionara era admirable, pero la realidad era cruel. Sin traducción profesional, puntos críticos del contrato estaban siendo mal comprendidos. El señor San Wei frunció la frente cuando discutieron porcentajes de participación, claramente no entendiendo lo que estaba siendo propuesto. El señor Volkov comenzó a hojear el contrato con expresión cada vez más impaciente, buscando cláusulas que no conseguía localizar por la barrera del idioma. 15 minutos de confusión fueron suficientes para que la temperatura emocional de la sala cambiara drásticamente, de la expectativa inicial a frustración creciente. Los inversionistas comenzaron a intercambiar miradas entre sí, aquel tipo de comunicación silenciosa que antecede decisiones drásticas en reuniones de negocios. El señor Volkov dijo algo en ruso al señor San Wei, que respondió en mandarín con un tono que, incluso sin entender las palabras, cualquier persona reconocería como negativo. La señora Dubois, intentando salvar la situación, sugirió en francés que tal vez fuera mejor reprogramar. Y la traducción de esa frase hecha por el director brasileño quedó tan trunca que tuvo que repetir 3 veces en inglés simplificado. La resiliencia del CEO estaba llegando al límite, veía 50 millones de reales resbalando por los dedos por causa de un accidente de tránsito. Y la sensación de impotencia ante aquella situación absurda era casi insoportable mientras observaba a los inversionistas guardando las plumas y cerrando los portafolios en un lenguaje corporal universal de desistimiento. Miguel estaba en el piso 12, inmerso en un libro de comercio internacional en inglés, cuando oyó pasos apresurados en el pasillo y voces alteradas, algo inusual para aquel horario de la tarde.
La curiosidad natural lo hizo levantarse y caminar hasta la puerta de la biblioteca, espiando discretamente el movimiento. Vio a doña Rosa conversando nerviosamente con otra empleada de limpieza, y captó fragmentos de la conversación: reunión allá arriba, intérprete no vino, inversionistas extranjeros, todo yendo por agua abajo. El corazón de Miguel se aceleró instantáneamente, aquella sensación visceral de cuando el destino toca a la puerta y tienes 30 segundos para decidir si abres o dejas pasar. La determinación comenzó a hervir dentro de él, era sobre esto que había estudiado durante años, era exactamente para momentos así que había sacrificado noches de sueño y fines de semana de la adolescencia entera. Pero entre saber que podía ayudar y tener coraje de ofrecerse había un abismo gigantesco de miedo e inseguridad. Subió las escaleras hasta el piso 20 sin usar el elevador, necesitando aquellos minutos extras para procesar lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo frente a la puerta de vidrio de la sala de reunión y observó la escena por algunos segundos: ejecutivos frustrados, extranjeros visiblemente impacientes, tensión palpable en el aire. Oyó al señor Zhang Wei hablando en mandarín con otro inversionista chino, quejándose del desperdicio de tiempo, diciendo que tal vez fuera mejor buscar otras empresas brasileñas más organizadas. La persistencia de Miguel fue confrontada con el miedo más primitivo que existe, el miedo al rechazo, al ridículo, de ser expulsado de aquella sala por personas que lo verían apenas como el hijo de la empleada de limpieza entrometido en asuntos de adultos. Pero entonces recordó todas aquellas madrugadas en la biblioteca, de cada página estudiada, de cada audio repetido, y pensó: no fue para nada. ¿O fue para ahora? Respiró profundo 3 veces, acomodó la camiseta simple que vestía, y tocó en la puerta de vidrio con una firmeza que lo sorprendió hasta a él mismo. El silencio que se instaló en la sala cuando todos voltearon a mirar a aquel chico flaco en la entrada fue incómodo. Dr. Roberto Andrade frunció la frente confundido, los directores se miraron entre sí sin entender. Los inversionistas esperaron para ver qué sucedería. Y entonces Miguel abrió la boca y dijo, en mandarín perfecto, mirando directamente al señor Zhang Wei: con permiso, señor. Oí que están con dificultad de comunicación. Hablo mandarín, francés y ruso. ¿Puedo ayudar? La inteligencia emocional estaba en haber elegido hablar directo en mandarín en vez de portugués, probando competencia antes de pedir permiso. El señor Zhang Wei abrió los ojos en shock absoluto, respondió automáticamente en mandarín preguntando dónde aprendiste a hablar así, y Miguel respondió fluidamente sobre sus estudios. La transformación en la sala fue instantánea, de incredulidad total a una curiosidad cautelosa que abría la primera grieta de posibilidad. Dr. Roberto Andrade se levantó de la silla lentamente, procesando la escena surreal que se desenvolvía frente a él. Un adolescente desconocido hablando mandarín fluido con inversionistas chinos dentro de la sala de reunión más importante de la empresa. La incredulidad estaba estampada en el rostro de todos los brasileños presentes, mientras los extranjeros parecían genuinamente impresionados y curiosos. Espera, ¿quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?, preguntó el CEO, equilibrando autoridad con confusión absoluta. Miguel tragó en seco, sintiendo el peso de todas las miradas, y respondió con una humildad que desarmó cualquier hostilidad: mi nombre es Miguel, señor. Mi madre trabaja aquí como empleada de limpieza. Yo estudio idiomas hace algunos años y oí que necesitaban ayuda. La determinación en la voz de él era palpable, pero había también vulnerabilidad. Se estaba colocando completamente a merced del juicio de aquellas personas poderosas. El momento siguiente fue de silencio tenso hasta que la señora Dubois, la inversionista francesa, decidió probar a aquel chico improbable. Dijo en francés, rápido y con acento cargado: Jeune homme, si vous parlez vraiment francais, expliquez-moi pourquoi nous devrions faire confiance en vous pour une négociation de cette importance. Miguel se volteó hacia ella sin dudar y respondió en francés igualmente fluido, explicando que entendía la gravedad de la situación, que había estudiado no apenas idiomas sino términos técnicos de negocios. Y que solo quería una oportunidad de probar que podía ayudar. La persistencia estaba en no retroceder ante la prueba, en mantener contacto visual, en demostrar confianza sin arrogancia. El señor Volkov, el inversionista ruso, cruzó los brazos y dijo algo en ruso que claramente era otra prueba, y Miguel respondió prontamente:
traduciendo inclusive al portugués lo que había sido dicho. Preguntó sobre mi experiencia con contratos internacionales. La sala explotó en una mezcla caótica de reacciones, los ejecutivos brasileños aún procesando el shock, los inversionistas extranjeros comenzando a sonreír con sorpresa genuina. El señor San Wei hizo la pregunta que todos querían hacer, en mandarín, preguntó dónde diablos un hijo de empleada de limpieza había aprendido 8 idiomas fluidamente. Miguel, manteniendo la inteligencia emocional en control máximo, respondió honestamente sobre la biblioteca corporativa, sobre años estudiando escondido durante las noches. Sobre el sueño de trabajar con negocios internacionales. La señora Dubois tradujo para Dr. Roberto en portugués, ya que el CEO aún estaba intentando procesar todo aquello, y terminó diciendo, este chico pasó años preparándose para una oportunidad que ni sabía si vendría. Eso es exactamente el tipo de determinación que buscamos en socios de negocio. La transformación en el clima de la sala fue palpable, de crisis catastrófica a algo que rayaba en el encantamiento, como si todos estuvieran presenciando algo raro y precioso sucediendo en tiempo real ante los propios ojos. Dr. Roberto Andrade tomó una decisión que demostraba tanto desesperación como intuición aguda de líder, señaló la silla vacía al lado de la mesa y dijo, siéntate aquí, Miguel. Vamos a ver si realmente consigues hacer esto. La próxima hora y media fue un espectáculo de competencia lingüística que dejó a todos en la sala absolutamente impresionados. Miguel traducía simultáneamente entre portugués, mandarín, francés y ruso, alternando entre idiomas con una fluidez que parecía imposible para alguien que jamás había pisado fuera de Brasil. Cuando el señor San Wei explicaba en mandarín los términos de participación accionaria que el grupo chino esperaba, Miguel traducía al portugués manteniendo todos los matices técnicos. Después verificaba la comprensión traduciendo la respuesta brasileña de vuelta al mandarín. La persistencia estaba en no demostrar cansancio mental incluso con el cerebro trabajando en 4 lenguas diferentes simultáneamente, procesando términos contractuales complejos sin margen para error. Los momentos más críticos vinieron cuando surgieron discordancias sobre cláusulas específicas del contrato, y fue ahí que Miguel probó ser más que apenas un traductor mecánico. Cuando hubo un impasse sobre porcentajes de lucro entre el grupo ruso y la empresa brasileña, no apenas tradujo las posiciones, sino que captó las preocupaciones no dichas detrás de las palabras y ayudó a esclarecer malentendidos culturales que estaban creando fricción innecesaria. La determinación estaba en ir más allá de la traducción literal, ofreciendo contexto cuando percibía que algo se perdía entre idiomas. El señor Volkov quedó particularmente impresionado cuando Miguel explicó una expresión idiomática brasileña que no tenía equivalente directo en ruso, encontrando una forma creativa de transmitir el significado sin distorsionar la intención. La señora Dubois, en determinado momento, detuvo la reunión para decir en francés, este joven tiene más talento que la mayoría de los intérpretes profesionales que he contratado. Cuando finalmente firmaron los contratos, todos los papeles rubricados, el negocio de 50 millones oficialmente cerrado, una salva de aplausos espontánea tomó cuenta de la sala. El señor San Wei se levantó, caminó hasta Miguel y dijo en mandarín algo que hizo los ojos del chico llenarse de lágrimas, no apenas salvaste esta reunión. Nos diste confianza de que esta empresa contrata personas extraordinarias. La inteligencia emocional de Miguel estaba en permanecer humilde incluso en el momento de gloria, agradeciendo la oportunidad en vez de jactarse. Dr. Roberto Andrade miraba a aquel adolescente que apareció de la nada y rescató el negocio más importante del año, y algo hizo clic en la cabeza de él, no era suerte, no era coincidencia. Era puro resultado de años de preparación silenciosa encontrando el momento correcto. La resiliencia de Miguel había sido probada y aprobada en el escenario más improbable posible, y mientras guardaba sus anotaciones de la reunión, sabía con absoluta certeza que su vida había cambiado para siempre en aquella sala, en aquella tarde de martes que comenzó como cualquier otra. En la mañana siguiente, a las 9 en punto, Miguel recibió una llamada en el celular viejo de un número desconocido. Era la secretaria de Dr. Roberto Andrade pidiendo que compareciera a la oficina de la presidencia a las 2 de la tarde. El corazón se disparó inmediatamente, aquella mezcla de expectativa y miedo de lo que podría suceder. Doña Rosa estaba más nerviosa que el hijo, acomodando la mejor camisa de él,
pasando plancha 3 veces en la misma pieza para garantizar que no tuviera ningún doblez. Hijo, sé tú mismo, habla la verdad, muestra educación, repetía como un mantra mientras lo ayudaba a arreglarse. La determinación de Miguel estaba sacudida por la inseguridad natural de quien nunca había entrado en una oficina presidencial, pero respiró profundo recordando que ya había enfrentado la prueba más difícil. Ahora era solo oír lo que el CEO tenía que decir. La conversación en la oficina fue directa y transformadora de una forma que Miguel jamás podría haber imaginado incluso en los sueños más ambiciosos. Doctor Roberto fue directo al punto: Miguel, en 20 años de carrera, nunca vi nada parecido a lo que hiciste ayer. Los inversionistas salieron de aquí hablando sobre ti, no sobre el contrato. Entonces hizo una oferta que parecía irreal: posición oficial en el Departamento de Relaciones Internacionales de la empresa, salario inicial de $4.500, casi 4 veces lo que doña Rosa ganaba. Con plan de carrera estructurado y oportunidad de crecimiento conforme demostrara resultados. La persistencia de los años de estudio estaba siendo recompensada de forma tan concreta e inmediata que Miguel necesitó parpadear varias veces para tener certeza de que no estaba soñando. Comienzas el lunes, 8 de la mañana. Vamos a enseñarte el resto, ya probaste que tienes lo principal, dijo el CEO extendiendo la mano para sellar el acuerdo. La noticia se esparció por el edificio con velocidad impresionante. En pocas horas, todos sabían que el hijo de la empleada de limpieza había conseguido una posición en el departamento internacional. Las reacciones fueron un espectro completo de la naturaleza humana. Algunos compañeros de doña Rosa quedaron genuinamente felices, celebrando la victoria como si fuera de ellos también. Otros demostraron envidia mal disimulada, murmurando que debe haber sido suerte o que conocía a alguien por dentro. Doña Rosa pasó el resto de aquel día trabajando con lágrimas corriendo por el rostro, limpiando los mismos pasillos donde el hijo ahora caminaría como profesional contratado. La inteligencia emocional de ella estaba en entender que aquello no era solo sobre Miguel conseguir un empleo, era sobre romper un ciclo. Sobre probar que esfuerzo y oportunidad pueden encontrarse incluso en los lugares más improbables. La transformación estaba completa. El niño que estudiaba escondido entre estantes empolvados ahora tenía una credencial oficial, una mesa propia, y un futuro que finalmente hacía jus a los años de sacrificio silencioso. 5 años después de aquel día que cambió todo, Miguel ocupa hoy el cargo de gerente de Relaciones Internacionales de la misma empresa donde la madre trabajó durante décadas. Coordina asociaciones comerciales con 17 países diferentes, negocia contratos millonarios semanalmente y viaja al menos 2 veces por mes para reuniones presenciales en diferentes continentes: China, Francia, Alemania, Japón, Rusia, lugares que antes solo existían en la imaginación de él. La oficina de Miguel queda en el piso 22, 2 pisos arriba de aquella sala de reunión donde todo comenzó, con vista panorámica de la ciudad y una estantería llena de libros en los 8 idiomas que domina. La determinación que lo trajo hasta allí ahora se manifiesta en formar a otros jóvenes. Creó un programa de becas dentro de la empresa para hijos de funcionarios aprender idiomas gratuitamente, devolviendo al universo la oportunidad que recibió en aquella tarde improbable de martes. El uso diario de los 8 idiomas dejó de ser esfuerzo consciente y se volvió segunda naturaleza en la rutina profesional de Miguel. En una mañana típica, despierta con emails en mandarín de socios chinos, responde en videoconferencia con japoneses antes del almuerzo, negocia términos contractuales con alemanes en la parte de la tarde, y cierra el día revisando propuestas en francés para el mercado africano. La persistencia de los años de estudio se materializó en una facilidad impresionante de transitar entre culturas y lenguas sin perder ningún matiz, entendiendo no apenas las palabras sino los contextos culturales que tornan cada negociación única. Sus compañeros de trabajo, la mayoría con MBA en universidades extranjeras y familias acaudaladas, lo respetan genuinamente por la competencia técnica, y muchos ni saben la historia completa de cómo llegó allí. Lo que Miguel prefiere así: dejar que el trabajo hable más alto que el pasado. Doña Rosa finalmente consiguió jubilarse dignamente a los 60 años, y hoy vive en un apartamento confortable que Miguel compró para ella en un barrio tranquilo de la zona sur. Pasa los días cuidando del pequeño jardín en el balcón, recibiendo visitas de las antiguas compañeras de trabajo.
Y viendo con orgullo silencioso al hijo construir la carrera internacional que siempre supo que sería capaz de tener. La inteligencia emocional de Miguel está en nunca haber olvidado de dónde vino, todos los lunes por la mañana, antes de subir a la propia oficina. Baja hasta los pisos que la madre limpiaba y saluda a las empleadas de limpieza por el nombre, pregunta sobre las familias, ofrece ayuda si alguien necesita. La transformación que vivió no lo volvió arrogante o distante de las propias raíces, por el contrario, lo volvió más consciente de que talento existe en todos los lugares, pero oportunidad no, y siempre que puede. Abre puertas para quien está del lado de afuera mirando hacia adentro, exactamente como miró un día. La historia de Miguel no es realmente sobre idiomas, esa es la lección que más le gusta compartir cuando es invitado a dar conferencias en universidades y eventos corporativos. Es sobre ver oportunidades donde otros ven apenas limitaciones, sobre transformar cada obstáculo en una herramienta de construcción en vez de excusa para desistir. Podría haber mirado la biblioteca corporativa y visto apenas libros que nunca podría comprar, pero eligió ver un recurso gratuito esperando ser aprovechado. La determinación verdadera no está en tener condiciones ideales, sino en crear condiciones posibles a partir de lo que existe disponible, y eso es algo que ningún curso pago. Ninguna escuela de élite consigue enseñar si la persona no tiene hambre genuina de cambio. Miguel aprendió que circunstancias de nacimiento son apenas el punto de partida, nunca el punto de llegada, y que la distancia entre los dos es llenada con elecciones diarias de persistir cuando sería más fácil desistir. La diferencia entre querer y hacer es el abismo que separa soñadores de realizadores, y Miguel cruzó ese abismo una palabra por vez, una noche por vez, un idioma por vez. Encuentra jóvenes constantemente que dicen yo también quiero aprender idiomas, yo también quiero trabajar con negocios internacionales, pero pocos están dispuestos a despertarse a las 4 de la mañana, estudiar cuando el cuerpo implora por descanso, o renunciar a fines de semana durante años seguidos. La persistencia no es romántica, es cansativa, a veces dolorosa, frecuentemente solitaria. Pero es también la única diferencia real entre personas que viven hablando sobre cambiar de vida y personas que realmente cambian. Miguel probó que recursos financieros limitados no necesitan significar ambiciones limitadas, que bibliotecas olvidadas pueden ser universidades para quien tiene disciplina de autodidactismo, y que 3 años de estudio enfocado pueden valer más que décadas de lamentación sobre lo que podría haber sido. El verdadero poder de la historia de Miguel está en el mensaje silencioso pero revolucionario de que esfuerzo invisible siempre encuentra reconocimiento visible eventualmente. Pasó años estudiando sin ninguna garantía de que aquello daría en algo concreto, sin saber cuándo o cómo la oportunidad aparecería, apenas con la fe irracional de que preparación encuentra suerte cuando menos se espera. La inteligencia emocional está en entender que éxito no es evento único, sino resultado acumulado de 1000 pequeñas decisiones correctas repetidas obsesivamente hasta convertirse en quien eres. Doña Rosa limpiando pasillos para dar dignidad al hijo, Miguel estudiando escondido entre libros empolvados, la biblioteca corporativa guardando conocimiento olvidado. Todo conspiró para crear aquel momento perfecto en la sala de reunión. La transformación real sucede siempre en el silencio, en la repetición sin plateas, en el esfuerzo que nadie ve, y solo se materializa públicamente cuando ya está tan enraizada que se volvió identidad, no performance. Y ahí, después de oír toda esta historia, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con ella? Porque mira, es fácil ver, emocionarse, encontrar inspirador y, no hacer nada diferente mañana. Miguel no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía ni un cuarto propio, pero tenía algo que nadie podía quitarle, la decisión de actuar. Entonces respóndeme con honestidad, ¿cuál es la biblioteca olvidada de tu vida? ¿Cuál es aquel recurso gratuito, aquella oportunidad disponible que estás ignorando porque parece no ser suficiente? ¿Cuál es el sueño que te queda solo hablando que quieres, pero nunca realmente comienzas a construir? La diferencia entre tú de aquí a 3 años siendo la misma persona o siendo alguien completamente transformado está en las elecciones que haces hoy, ahora, en este exacto momento después de cerrar este video. ¿Vas a volver al automático o vas a finalmente tomar una actitud? Deja aquí en los comentarios, ¿cuál va a ser tu primer paso? ¿Qué vas a comenzar a estudiar, practicar o construir a partir de ahora?
Y si quieres continuar aprendiendo sobre historias reales de superación y estrategias prácticas para cambiar de vida, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque hay mucho más contenido así viniendo por ahí. La pregunta es, ¿vas a ser espectador de la propia vida o protagonista de tu transformación?